Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí una vez más a mi canal de entrevistas. Hoy os voy a presentar a Samuel Fernández. Samuel, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Samuel. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación de la entrevista. Bueno, con Samuel estamos hablando, él está en Atlanta, en Estados Unidos. Bueno, ya os explicará por qué está ahí y cuál es la finalidad de esta entrevista, ¿eh? Bueno, yo Samuel lo conocí en un seminario de mindfulness. Eh, pues un día, así porque sí, fuimos a comer, ¿eh? Y Samuel, pues bueno, cada uno iba explicando un poco en qué trabajaba, ¿no? Un poquitín su historia. Y Samuel explicó la suya, en qué trabajaba, y la verdad es que me pareció pues muy interesante y pues cuando me estaba explicando su historia yo estaba pensando, ostras, sería interesante hacerle una entrevista y que explique un poquitín más porque creo que para todos es algo curioso y muy chulo. Eh, Samuel, me estabas diciendo que tú ahora estás viviendo en Atlanta, estás trabajando en el Senior Psychologist en Marcus Autism Center en Atlanta y también estás de Assistant Profesor del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina, ¿no? Eres psicólogo, hiciste el doctorado en Madrid. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una persona que nace en Galicia, me decías ahora, en una pequeña aldea de Galicia, está ahora en Atlanta? ¿Por qué este trayecto? Madre mía, cuántas cosas. Bueno, para empezar, gracias por presentarme, por hacer un vídeo en tu blog. La verdad es que me interesa mucho también a mí compartir todo lo que pueda y llegar al mayor número de gente. Y me parece que tenemos que utilizar social media, los medios audiovisuales que están a nuestro alcance. Entonces, me parece una gran oportunidad. Y, pues empezando por la pregunta que me haces, ¿cómo alguien de Meishide llega a Atlanta? Pues obviamente no es solo cosa mía, es cosa de mucha gente, mis padres buscando oportunidades para sus 8 hijos en un pueblo que se moría. En los 70 hubo una gran crisis económica, una de tantas en España, y buscando trabajo. Mis padres tenían tierras, pero la verdad es que era una vida muy esclava para todos y además acababan las oportunidades de educación para sus hijos. Entonces, de allí nos fuimos a Santander, a- a- al norte de España. Y de Santander, en Santander crecí, pero cuando tenía 17 años ya me fui a estudiar a Madrid, donde hice la carrera, después el doctorado. Antes de terminar el doctorado ya vine a Atlanta. Vine gracias al Ministerio de Educación español, a todos los españoles que me pagaron una flamante beca para venir a hacer eh, unos estudios en verano y después todo un año a recoger datos para mi tesis que era sobre chimpancés. Así que de los chimpancés cambié a la compasión. Y me gustaban mucho los chimpancés, la verdad es que me divertí mucho, son seres extraordinariamente inteligentes, tenemos tanto que aprender de ellos. Pero esto, bueno, terminé mi tesis, recogí los datos, volví a Madrid y algo me trajo de vuelta, me gustaba mucho la ciudad de Atlanta, me gustaba mucho cómo se trabajaba, toda también la diversidad cultural. España en los 90 era distinta, era menos diversa. Entonces yo me encontré aquí con gente negra, blanca, judía, musulmana, y me pareció tan bonito, además en un lugar con tantos árboles. Eh, bueno, pues algo me atrajo de Atlanta, regresé, tenía una oportunidad aquí de seguir haciendo lo que estaba haciendo con los chimpancés y la cogí, pero pronto me di cuenta de que me faltaba algo, me faltaba eh, la utilidad a corto plazo de la investigación que realizaba. Entonces, a mí me parece muy interesante la investigación básica, es necesaria, pues desde la física hasta la psicología, pasando por la biología, saber cómo funcionan las cosas para eh, tener un poco el fundamento para hacer ciencia aplicada, para ayudar a la gente. Pero
yo no soy lo bastante paciente. Entonces ahí me faltó la aplicabilidad directa, inmediata de lo que estudiaba. Quería, quería ayudar a la gente. Entonces volví sobre mis pasos, porque en realidad mi doctorado fue en psicología clínica de la salud. Lo que pasa es que en su día, cuando yo había tenido que hacer la elección, si me dedicaba a investigar chimpancés o me dedicaba a trabajar con la gente, me entró miedo. En realidad yo creo que sufrí un poquito de burnout. No sé si conocéis este Sí, término. Me quemé antes de empezar porque la verdad, toda la carga emocional de la gente me parecía muy fuerte. Me la llevaba a casa, no podía dormir por las noches y decía, no quiero escuchar las penas de la gente. A pesar de que tenía esas ganas de ayudar, me costaba mucho escuchar a la gente que estaba mal. Entonces decidí, bueno, voy a trabajar con los chimpancés que por lo menos no están mal, son seguros, ¿no? Ese es un campo en el que no me voy a involucrar emocionalmente y al final eso fue contraproducente porque no era bastante. Entonces, por casualidad, después de un año trabajando con los chimpancés en Atlanta, una amiga mía, lo mismo que ha ocurrido en todas las partes de mi historia, por casualidad, por alguien más, esto no es solo cosa mía, alguien me ofrece trabajar de coordinador de investigación en un centro de autismo. Yo tenía un poco de experiencia clínica, como digo, por los cursos del doctorado y además también tenía experiencia con niños. Había trabajado en un campamento en Estados Unidos antes. Entonces, me pareció era un trabajo en el que en realidad eh, bajaba de nivel porque de ser doctorando pasaba a ser un coordinador de investigación, pero era un trabajo que parecía divertido, asequible, y me permitía también, bueno, pensar un poquito en lo que quería hacer. Y la verdad es que con eso encontré un mundo interesante de niños con dificultades, niños que no me entristecían porque los niños son tan distintos, no tienen ningún bagaje, aprenden como, absorben cosas como esponjas. Tienen una gran alegría y me divertía mucho tratando con esos niños. Entonces participé en esta investigación y en el centro se dieron cuenta de que yo tenía un doctorado, entonces lo siguiente fue, me ofrecieron un contrato como becario postdoctoral y ahí empezó mi transición al campo de la clínica. Entonces dejé la investigación con chimpancés, investigación básica en primatología y empecé a hacer trabajo clínico perdón, con niños. Eh, a y, partir de y- ahí fue un camino bastante largo, conseguir la licencia, las credenciales de psicólogo clínico en Estados Unidos, pero lo conseguí hace alrededor de 5 años. Tuve que prepararme los exámenes. Entre tanto, también cambié un poquito de trabajo, siempre en temas relacionados. Di clases de psicología, pero seguí siempre con el tema del autismo, a tiempo parcial, a tiempo completo. Y ya hace casi 4 años me contrataron en este centro en el que trabajo, en el centro de autismo Marcus, Marcus Autism Center, en el que, bueno, la verdad es que me contrataron y yo dije, yo quiero un trabajo solo haciendo clínica, quiero ayudar a la gente. Y me dijeron, no descuentes tu experiencia investigadora porque también nos interesa. Mi director es Amy Klein, es una persona bastante famosa en el campo de autismo. Y la verdad es que también es una persona tan entrañable, tan imaginativa, tan inteligente. Cuando me dijo aquello de que él también quería mis habilidades de investigador, dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y en realidad lo que está ocurriendo es que me quiero otra vez dedicar a la investigación y me encanta el trabajo clínico. Pero lo que he descubierto es una manera de hacer en realidad lo que más me gusta, que es investigar sobre el tema de la compasión en el mundo del autismo, cómo el entrenamiento en compasión puede cambiar radicalmente la visión del autismo y a las personas, cómo puede mejorar también las condiciones de la gente con autismo y de sus familias.
también de los terapeutas y de todo el mundo asociado. Entonces, encontrándome con esto, ¿cómo puedo no hacerlo, ¿no? Entonces, poco a poco estoy cada vez haciendo más investigación y menos trabajo clínico, aunque es muy importante y me gusta mucho. Lo que veo es que puedo ayudar muchísimo más haciendo la investigación. Tendrá mucho más alcance hacer investigación en compasión que lo que yo puedo hacer día a día viendo a una persona cada cierto tiempo, que seguro que ayuda, pero no tanto como el tema de la investigación en compasión. Eso es todo lo que tengo que Genial, contar. genial, genial, Samuel. Entonces, cuando hablamos, vale, entonces, cuando hablamos de compasión, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo explicarías la compasión? Pues mira, te la puedo explicar como un psicólogo y decirte que son habilidades sociales, nada más. Habilidades sociales en las que uno tiene como intención la mejora de la situación de los demás. Cuando uno desea que los demás no sufran, es compasivo. Cuando uno desea que los demás sean felices, esta persona ama a los demás. Entonces, el amor y la compasión son dos caras de la misma moneda. De nuevo, el amor es desear la felicidad de otros, la compasión es desear que no sufran. Es lo mismo. ¿Por qué digo que es una habilidad social? En el momento en el que uno se relaciona con otros, desde esta premisa, desde esta intención de que no sufran, se va a llevar bien con todos y todos con él, obviamente. A los demás les viene muy bien que tú seas compasivo, es lo mejor del mundo para los demás. Pero es que además el Dalai Lama dice, bueno, si quieres que los demás sean felices, practica la compasión. Pero si tú quieres ser feliz, practica la compasión también. Lo curioso es que esta verdad que ha sido validada por el tiempo, por miles y miles de años, en tradiciones religiosas, en tradiciones filosóficas, ahora está siendo validada empíricamente por la ciencia. De hecho, hay un estudio muy reciente en el que eh, valores fisiológicos, los niveles de cortisol en sangre, son menores para gente que puntúa alta en compasión, en una escala, midiendo compasión, significando solo una cosa que es muy fácil de entender, que si tú eres compasivo, eso repercute en tu habilidad para beneficiarte del apoyo social de otros. Y voy a poner un ejemplo que vas a entender muy fácil. Si alguien, por ejemplo, da un portazo a una puerta delante de mis narices, yo tengo varias opciones aquí, independientemente de las razones que haya tenido esa persona, pero yo puedo pensar que es una persona grosera, puedo pensar que le ha pasado algo, ¿no? Entonces, puede que sea grosera, todos somos groseros de vez en cuando, pero también puede ser que le haya pasado algo. Si yo pienso, ¿qué le habrá pasado? Espero que esté bien. Mi reacción ante ese portazo es tan distinto para mí, solo cómo yo me siento, mi nivel de reactividad, mi nivel de cortisol, mi nivel de inflamación, todos estos factores que sabemos que tienen que ver con la salud, van a ser tan distintos. Entonces, lo ideal es poder controlar esa reacción, ¿no? Decir, o si no la controlas, controlar el momento después de la reacción. Y si no es ese momento después, quizás 5 minutos después. Entonces, eso es lo que llamo entrenamiento en compasión. Tomar las riendas de tus habilidades sociales, decidir lo que piensas para, una vez decidiendo lo que piensas, tener efecto, impacto en tu conducta, en tu salud, en todo lo que construye tu realidad. Genial, genial. Y esto, Samuel, ¿cómo lo aplicas en el centro de autismo de Atlanta? ¿Cómo lo Pues haces? mira, Porque me imagino que fácil no debe las ser. cosas no es fácil, pero la alternativa es mucho más difícil. Eso es lo que a mí me da esperanza. Yo primero, la verdad es que practiqué la meditación en mindfulness
durante años hasta que me di cuenta, digo, bueno, trabajo con una de las poblaciones más estresadas del mundo. Por lo visto, los padres de niños con necesidades especiales sufren más estrés incluso que enfermos terminales de cáncer. Hasta ese punto. Hay datos sobre esto, pero la experiencia subjetiva al final son más importantes, ¿no? Y no es tan difícil de entender que cuando un niño tiene necesidades especiales es un cambio de planes tan profundo para la familia, para los padres. Puede ser una decepción tan enorme, pero podemos hablar de eso más adelante. Yo creo que no tiene que serlo. Entonces, lo que yo entendí fue que tenía este instrumento que a mí me había ayudado tanto y de hecho me ayudó con el burnout. De hecho, comprendí que en la medida en la que yo pensaba que podía arreglar las cosas, me iba a quemar, pero si eliminaba esa expectativa y reconocía mis limitaciones y únicamente mi voluntad de hacer lo que pueda cuando pueda, eso era mucho más ligero, mucho más fácil. Y en realidad lo que estaba utilizando era autocompasión, self-compassion, que llamamos. Cuando entendí esto dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo utilizar este mecanismo con las familias con las que veo todos los días? Porque la historia seguía siendo, los niños son felices, los niños aprenden, los niños tienen sus problemas, pero se les pasan enseguida. Pero los padres, los educadores, toda esta gente que entiende las repercusiones que tienen estos trastornos y que teme al futuro, estos eran los que me preocupaban. Además, los padres, que son los que se llevan a casa a ese niño y a los que los psicólogos en el mundo del autismo les llenamos de instrucciones, les decimos haz esto, haz lo otro, con muy poca consideración por su bienestar, la verdad. Como mucho les decimos, si necesita ayuda, vaya a ver a un psicólogo, si se lo puede permitir, pero si no, ¿qué hace? Bueno, hay grupos de apoyo, sí, pero ¿qué hace uno para uno mismo? Para ir a ese grupo de apoyo, en realidad, necesitas ya estar medianamente bien, tener las ganas de estar bien. Pero antes de eso, ¿cómo puedes ayudarte a ti mismo? Entonces, yo practicaba meditación en mindfulness y casi inmediatamente encontré este entrenamiento en compasión, Cognitively Based Compassion Training. Es entrenamiento cognitivo en compasión, así se llama. Y me di cuenta de que era eso, un entrenamiento que reducía el estrés, lo cual le iba a venir muy bien a los padres, incrementaba sus habilidades sociales, lo cual iba a venir muy bien a los padres en su relación con sus hijos, pero también en su relación con un sistema de salud muy complejo en Estados Unidos y en España. Es complicadísimo navegar en el sistema de salud. Y luego, algo en lo que no, digamos, no he articulado demasiado porque es difícil para una disciplina científica, es todo el entrenamiento en ética, en valores, en tu visión de la vida. Ni siquiera hablo de valores religiosos, sino valores de lo que valoras, qué no valoras, qué es importante para ti, cómo entiendes la vida. Y lo que yo he encontrado personalmente es una transformación radical en eso. Entonces, lo que yo no entendía antes de meditar, yo crecí en el catolicismo, siendo muy religioso y después me llevé muy mal con la religión católica. Soy gay, entonces eso fue muy difícil para mí de compatibilizar y opté por salirme, decir, bueno, esto no vale para mí, obviamente me excluyen, bueno, pues todo lo demás también es mentira. No he vuelto al catolicismo, pero la verdad es que reconozco, como en otras tradiciones, muchas cosas muy útiles, la verdad. Y a donde iba es que lo que yo no me daba cuenta es que cuando abandoné la religión, carecía de una explicación del mundo. Las religiones o una buena tradición filosófica o una inquietud espiritual, lo que al final te ayudan es a entender el mundo. La ciencia también te ayuda a entender el mundo, pero la ciencia está limitada. Hay tanto que no podemos explicar. Entonces, al meditar, yo lo que hice, empecé a preguntarme abiertamente, con honestidad,
las preguntas que al final nos hacemos todos, consciente o inconscientemente muchas veces: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué es la vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Con qué sueño? Eh, eh, a veces todas estas preguntas no tienen respuestas, pero en la medida en la que eres capaz de solucionar un poquito algo de todo esto, yo creo que estás mejor, porque tienes una explicación. Eh, Pareces entender por qué ocurren las cosas. Esto es todo lo que yo también veo en meditación, en mindfulness, en compasión, que todavía no he podido traducir, articular a un lenguaje científico. Entonces, donde me he quedado es, bueno, son métodos que ya están hartamente demostrados, reducen el nivel de estrés, entonces favorecen muchos índices de salud y además en la meditación en compasión en particular favorecen las habilidades sociales que son vitales para el ser humano. El ser humano no es nada eh, en aislamiento. El ser humano es un grupo, por definición. Entonces, Claro. las habilidades sociales, y lo sé yo que trabajo en autismo, sin habilidades sociales es muy duro sobrevivir. Por eso me parece que en realidad lo que hacemos en el centro de autismo eh, puede alcanzar mucho más que lo que estamos midiendo, que es únicamente nivel de estrés, habilidades sociales, pero al final creo que va a repercutir en la vida de estas familias. También me preguntabas cómo lo hacemos, es difícil. Es difícil. Ahora mismo estoy tratando de conseguir financiación para hacer un proyecto que me permita dedicarme a esto a tiempo completo y contratar a un equipo que me ayude. Pero la verdad es que cuando hay ganas ya se puede intentar. Hemos empezado ya a trabajar con algunos grupos de padres y los resultados, la verdad es que exceden mis expectativas. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Cognitively Based Compassion Training, el entrenamiento en compasión de base cognitiva, y ya está traducido al español por mi amigo Edgar, que está en Barcelona, bueno, está en Alicante, pero tiene conexiones con la Universidad de Barcelona. Eh, Comimos con su novia aquel día en De Barcelona. acuerdo, sí, sí. Sí, Edgar estaba ocupado traduciendo. Bueno, la verdad es que también comió con nosotros al principio. Bueno, perdona, totalmente No, me... muy bien, genial. No, no. Entonces, el tema es que nos decías que estás encontrando financiación para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Sí, entonces este protocolo de entrenamiento en compasión de base cognitiva es un protocolo estándar. Esta es la belleza de la ciencia, ¿no? Una tradición religiosa milenaria eh, en manos de Geshe Lobsang Tenzin Negi, doctor Negi. Él es un Geshe en el este y un doctor en el oeste, o sea, ha adquirido ese nivel educativo máximo en los dos mundos. Él lo que decide es convertir una tradición, como digo, milenaria, el Lojong del budismo tibetano, en una cosa secular, o sea, eh, puede ser religiosa, puede no serlo, depende de ti, pero es universal, es para todos. Es basado sobre todo en el razonamiento y en el sentimiento. Y además estandarizado. Entonces se puede aplicar de manera muy precisa y medir los resultados. Entonces, Geshe-la ha insistido mucho en que esto se haga de esta manera. Eh, Todos podemos meditar en compasión, pero si tú haces entrenamiento en compasión de base cognitiva, CBCT, lo tienes que hacer de esta manera. Y hay unos requisitos, si tú quieres enseñarlo, eh, bueno, son largos de explicar, pero tampoco son tan exigentes. Sobre todo lo que requiere es tu práctica personal y luego 2 años más o menos de formación. Y lo Genial. enseñamos de cierta manera y esto es lo que nos ha permitido traer al ámbito científico un fenómeno que ya conocían los monjes tibetanos hace miles de años. Perfecto. Que es, los monjes tibetanos
y la cultura cristiana, la musulmana, la judía, que es el cultivar este valor de compasión en todas las religiones, en todas las tradiciones filosóficas, hablan de la compasión, del amor, como la más alta de todas las virtudes. Bueno, pues eso tiene sentido a nivel espiritual para los que sean espirituales, pero tiene todo el sentido del mundo a nivel psicológico, conductual, para los que no somos tan espirituales. Tener habilidades sociales, amar al prójimo, es bueno para el prójimo, pero es bueno para ti. Es la manera de ser, the way to be. Genial, genial, Samuel. Entonces, imagínate que ahora nos están escuchando algunos padres que tengan niños diagnosticados de autismo. Una sola recomendación, ¿qué les dirías? A ver, Complicado, ¿eh? Lo sé, es complicado. Mira, te voy a contar una historia antes de contestar a eso y además Genial. así pienso un poco en la pregunta. Una vez fui a una conferencia del Dalai Lama y había un turno de preguntas inesperado. No habían planeado que hubiera preguntas, pero él se salta los protocolos siempre y dijo, bueno, ¿por qué no me hacéis preguntas? Y yo vi enseguida los guardias de seguridad y la gente mirándose, aquí no hemos preparado esto, ¿qué va a pasar? Lo bueno es que gente espontánea salió del foro a preguntar cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, es tu oportunidad de preguntarle algo al Dalai Lama y había de todo, la verdad. Muy Preguntas bien. buenas, preguntas raras, preguntas sorprendentes. Una persona preguntó, su santidad, dígame, si pudiera decir una sola palabra, una sola, si solo pudiera decir una sola, ¿qué palabra diría? Y el Dalai Lama, que es la persona más simpática del mundo, se rió y dijo, pues ¿qué diría? Probablemente diría agua o comida. Para que veas lo práctico que es el Dalai Lama, que no está aquí como la gente piensa, no está eh, a 3 metros sobre la tierra. No, pues entonces, ¿qué les diría? Pues les diría, eh, si pudiera decirles una cosa nada más, les diría, todo está bien, la verdad, todo está bien. Entonces, claro, esto fuera de contexto, ¿cómo que todo está bien? Mi hijo tiene autismo, no está bien. Pero querría decirles que para empezar a transformar el autismo de sus hijos y a transformarse ellos mismos, tienen que empezar por, me gustaría, no tienen que hacer nada, no tienen que seguir una instrucción, no tienen que hacer caso de ningún psicólogo, tienen que estar bien, tienen que pensar que es en el punto en el que están y a partir de ahí pueden mejorar, si deciden aceptar lo que tienen. Entonces es una pregunta difícil porque a mí me parece que las transformaciones vienen con trabajo, tú lo has dicho, mucho trabajo. Hacer todo este curso, meditar todos los días o por lo menos 3 o 4 días a la semana, incluso 10 minutos, que suena tampoco, es un trabajo. Pero la alternativa es muchísimo más trabajo. Entonces, con trabajo, con esfuerzo, se puede cambiar el mundo, empezando por las propias percepciones. Eso es lo que a mí me parece. Por eso estoy tan entusiasmado y creo tanto en este entrenamiento en compasión. Cambia tu percepción radical sobre la persona que te ha dado un portazo y en ese momento se ponen en marcha muchas cosas que van a cambiar tu realidad. Cómo percibes va a influir en tus actos y van a empezar a ocurrir cosas, sin duda. Claro, porque supongo que a veces se mezcla el ego, la envidia, ¿no? Sentimientos que hacen que la compasión queden eh, ahí abajo, ¿no? Claro, y el ego y la envidia son completamente razonables. Yo creo que tenemos que empezar por ser amables con nosotros mismos cuando sentimos envidia, cuando sentimos egoísmo. En realidad, el egoísmo no es tan malo como la gente piensa.
yo creo que ser egoísta en realidad es pensar en la propia felicidad y en la de los demás. En realidad, si los demás son felices, tú eres también más feliz. Eso es egoísmo, pero no está errado. Si mis vecinos son... Si me llevo bien con mis vecinos y si a mis vecinos les va bien, yo voy a estar mucho más tranquilo porque no va a haber ruidos, no va a haber jaleos, me van a tratar bien. Entonces, en realidad, creo que todos deberíamos ser egoístas inteligentemente, pero más bien es el foco de interés lo que puede ser más estrecho o más a largo plazo. Si tú piensas que, o sea, solo piensas en lo que te viene bien mañana o pasado mañana, quizá conseguir más dinero para ti, conseguir más estatus para ti, probablemente te equivoques y a la larga seas más infeliz, porque si lo haces a costa de los demás, eso probablemente no te va a traer tantos beneficios a largo plazo. En realidad es en tu interés el que los demás estén bien y es de verdad en el interés de los demás en el que tú estés bien también. O sea que ser egoísta en realidad nos beneficia a todos si miramos a largo plazo. Es la estrechez de miras lo que no nos beneficia. Y la envidia también es muy útil, compararse con otros y querer emularlos, querer que a nosotros nos pase lo que les pasa a otros, en realidad es un incentivo. La envidia es dañina cuando se convierte en una obsesión, cuando por envidia no te das cuenta de verdad de lo que te beneficia a ti y a otros. Entonces, desde ese sentido es una aproximación muy lógica, muy razonable, en la que también incluyes el sentimiento, pero llena de amabilidad también con todas estas cosas que hemos llamado pecados o errores, que no lo son, simplemente son excesos. Cuando uno comete demasiada envidia, pues probablemente empieza a sentir esa ansiedad, no tengo esto y lo tengo que tener. Pues no lo tienes que tener. Sería ideal que lo tuvieras también y puede que lo tengas a largo plazo, pero el que lo tenga tu vecino no es malo para ti. Entonces, cuando uno empieza a aplicar la lógica, parece como que se desatan muchas cosas y se acepta, para empezar con naturalidad, pues todos estos sentimientos humanos, que al final tienen un propósito, nos han servido bien en la evolución y nos siguen sirviendo bien, en la medida en que no hay excesos. Yo creo que es eso, este equilibrio de los budistas que nosotros anhelamos tanto, ni mucho ni poco, pero la medida justa. Es lo que creo que nos haría felices. Genial. Samuel, y por último, una última pregunta. Todas aquellas personas que no estén entrenadas en el tema de la compasión, que les venga de nuevo, ¿qué primer paso les dirías para entrenarse para el tema de ser más compasivos, etcétera? Pues yo sugeriría que aborden el tema con mucha amabilidad. No es otra lista de cosas que hacer, no es algo más que nos va a venir bien, aunque sí nos viene bien, pero cuando generamos todas esas expectativas, muy fácil fracasar. Es simplemente aproximarse al tema con curiosidad, empezando por cosas que no sean muy caras o que sean gratis. Incluso por lo menos en Estados Unidos, no sé en España, hay foros en los que se puede practicar, ver un poquito de qué va el tema, empezar muy poco a poco y sobre todo consiguiendo pasárselo bien. Si uno se pone a meditar y dice, ya he meditado, menos mal, eh, hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, si solo son 5 minutos para ti, al principio solo son 5 minutos. Si solo es una vez a la semana, solo es una vez a la semana. Otro consejo muy válido es para cambiar los hábitos, empezar muy poco a poco. Entonces, si quieres meditar 4 veces por semana o 3 veces por semana, empieza 5 minutos una vez a la semana a ver qué tal te va. Estos sprints, lo mismo que para hacer el ejercicio. Si te metes a un gimnasio, te apuntas y vas todos los días la primera semana, lo más probable es que te agotes y no quieras volver. Pero si empiezas Claro. poco a poco y te lo pasas bien, vas aprendiendo esta rutina, vas recibiendo los refuerzos y a medida en la que los recibes también aumentas gradualmente. O sea, lo que diría es mucha amabilidad con
con esta aproximación, curiosidad, dejar que la curiosidad nos lleve y empezar poquito a poco. No conozco ningún otro entrenamiento en meditación, en compasión, que funcione. O sea, que si quieres aprender compasión, no conozco otra manera. La verdad es que las religiones tienen su valor, pero no me parece que provean de un entrenamiento en compasión. Quizá me equivoque. De todas maneras, estoy dispuesto a buscar otras maneras, ¿no? Esta me parece la más universal para todos, el mejor método, porque está basado de nuevo en la lógica, en la razón, en los sentimientos y no se casa con ninguna tradición, pero si hay algún otro método, os lo voy a contar si lo encuentro. Genial, genial, Samuel. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que has explicado. Ha sido muy interesante. Y nada más, espero que nos veamos alguna vez más por aquí en España. Claro que sí. Y si vengo a Atlanta por Estados Unidos, ya te avisaré. Espero que tengas un éxito muy grande en el tema de este proyecto de la compasión en el centro de autismo. Creo que al final se puede conseguir hacer. Y nada, y estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Kim. Cuídate mucho. Gracias por hacer todo esto. Creo que es muy útil y ayuda mucho a la gente. Gracias. Gracias, Samuel. Un abrazo. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.